Bienvenidos a la clase 20 de cálculo del curso Matemática 1, Mat 021, impartido por el Departamento de Matemática de la Universidad Federico Santa María. En esta clase haremos un breve repaso del criterio de la primera derivada para determinar máximos y mínimos locales de una función de una variable. Luego vamos a estudiar el criterio de la segunda derivada, también para detectar máximos y mínimos locales de una función, y continuaremos con el significado de la segunda derivada. Finalmente, la parte de ejercitación quedará para los y las estudiantes. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es el breve repaso acerca del criterio de la primera derivada que vimos en la clase anterior. ¿Ya? Aquí está el resultado, criterio de la primera derivada, para detectar máximos locales o relativos, ¿ya?, de una cierta función f. ¿Ya? Entonces, dice lo siguiente: sea f una función derivable en una vecindad b de un punto x0. Si se cumplen las siguientes condiciones, estas dos condiciones que están acá, entonces nosotros decimos que x0 es un máximo relativo de la función f. ¿Qué significan estas condiciones? Básicamente se puede esto visualizar en un gráfico. Vamos a hacer un gráfico acá. Supongamos que tenemos el punto x0 por acá. Digamos que la vecindad está aquí, ¿ya? Esta sería la vecindad b del punto x0. ¿Ya? Supongamos que la imagen de x0 está por acá. Ahí está f de x0. Entonces está diciendo lo siguiente: supongamos que la derivada es negativa a la derecha de x0. ¿Qué significa que la primera derivada sea negativa? Significa que la función va decreciendo, o sea, desde este punto empieza a decrecer. ¿Está bien? Por otra parte, el punto 2 me está diciendo que la primera derivada es positiva para los valores a la izquierda del x0. Que la primera derivada sea positiva significa que la función va creciendo. Es decir, se ve algo de este estilo. ¿Está bien? Entonces, si la primera, o sea, si la función va creciendo a la izquierda del x0 y va decreciendo a la derecha del x0, entonces en el x0 tiene que haber un máximo relativo. ¿Ya? Entonces, esto corresponde x0 máximo, local o relativo. Relativo de f. Eso. ¿Qué pasa con la otra parte? La otra parte es para detectar mínimos relativos o mínimos locales, que es básicamente la misma idea. ¿Ya? Entonces la vamos a dibujar acá. Entonces digamos que acá está el punto x0, aquí tengo la vecindad b, ahí está la vecindad b. Supongamos que f de x0 estará por acá. ¿Qué dice el criterio de la primera derivada para detectar mínimos locales? Dice que si la función va decreciendo a la izquierda del x0 y después va creciendo a la derecha del x0, entonces x0 tiene que ser un mínimo local o relativo. Entonces, decreciendo a la izquierda del punto x0, creciendo a la derecha del punto x0, entonces en este caso es un mínimo relativo. Entonces, mínimo local o relativo. Relativo de f. ¿Sí? Relativo a la vecindad, por supuesto. ¿Ya? Entonces, eso es como el pequeño repaso. Y ahora vamos a hacer simplemente un ejemplo de los que están acá. ¿Ya? Vamos a mirar el ejemplo 2. Vamos a poner aquí ejemplo. Vamos a mirar la función f. Y vamos a responder a esto. ¿Ya? Entonces, vamos a determinar, en caso de ser posible, los máximos y mínimos locales de esta función y hacer un gráfico aproximado de esta función. Esta es la función que vamos a trabajar ahora. ¿Ya? Entonces, x cuadrado partido por raíz de x cuadrado menos 4. Y ahí estamos. ¿Ya? Entonces, primero que todo, notar que en este caso
el dominio de esta función corresponde a todos los números reales que cumplen esta condición, x cuadrado menos 4 mayor que 0. ¿Está bien? Eso que está acá nos dice que el dominio son todos los números reales, tales que esto es mayor que 0 y eso es mayor que 0 siempre y cuando el x sea mayor que 2 o bien menor que menos 2. Es decir, el dominio de la función f corresponde a la unión de estos intervalos. Del menos infinito al menos 2, unión del 2 en adelante. Ese corresponde al dominio de la función f. ¿Ya? Además, la función f es par. ¿Sí? O sea, uno puede mostrar sin ningún problema que f de menos x es igual a f de x. ¿Sí? Y eso nos ayuda bastante porque si es que ocurre esto, entonces voy a poner acá por lo anterior basta analizar la función f para x del 2 en adelante. ¿Está bien? Si yo tengo analizada la función f en toda esta parte, entonces voy a poder concluir acerca de la función en esta parte, digamos, porque se cumple eso que está ahí. ¿Ya? En el fondo, no sé, digamos, si es que yo hago el gráfico de la función f en el intervalo 2 infinito, entonces el gráfico de la función f en este intervalo va a corresponder a la reflexión con respecto al eje y del gráfico obtenido en esta parte que está acá. ¿Ya? Entonces, por esa razón, al ser par, se puede simplificar el análisis restringiendo a este conjunto o puede ser bien al otro. Da exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, nos vamos a restringir simplemente a este conjunto que está acá. ¿Ya? Entonces, como queremos determinar máximos, mínimos locales de estas funciones, entonces vamos a calcular la primera derivada. Entonces, la derivada de la función es la derivada de esto. X cuadrado menos 4, todo eso derivado. Entonces, usando la regla del cociente, nos queda la derivada de arriba por el de abajo. Sería 2x por raíz de x cuadrado menos 4, menos la derivada del de abajo por el de arriba. Entonces aquí va a ser x cuadrado multiplicado por 1/2, raíz de x cuadrado menos 4, y todo esto multiplicado por 2x. Aquí está la derivada de la raíz. Y todo esto dividido por el denominador al cuadrado, es decir, x cuadrado menos 4. Si es que nosotros hacemos las cuentas acá, en esta parte de acá, entonces nos va a quedar 2x por raíz de x cuadrado menos 4, menos, aquí nos va a quedar un x cubo partido por esa raíz, x cuadrado menos 4, y todo esto partido por x cuadrado menos 4. Vamos a hacer la resta acá en el numerador. Si hacemos la resta nos va a quedar esto, 2x por x cuadrado menos 4 menos x cubo partido por esta raíz de x cuadrado menos 4, y todo esto partido por x cuadrado menos 4. Si es que hacemos la cuenta aquí nuevamente, fíjense que en este denominador nos va a quedar 2x cubo menos x cubo, o sea, nos va a quedar un x cubo, y aquí nos queda un menos 8x partido por, aquí nos va a quedar x al cuadrado menos 4 y todo esto elevado a 3 medios. Finalmente, si es que nosotros factorizamos por x, nos va a quedar x cuadrado menos 8, que es exactamente lo mismo que poner x más raíz de 8, x menos raíz de 8. Y todo esto partido por x cuadrado menos 4 y todo esto elevado a 3 medios. ¿Está bien? Bien, entonces, como dijimos anteriormente, nosotros vamos a restringir nuestro análisis solamente al intervalo 2 infinito,
dado que la función es par. Entonces vamos a hacer la tabla de signos, pero en ese intervalo. Entonces vamos a poner acá tabla de signos para f'. Para f'. Entonces, en esta tabla de signos lo que vamos a hacer, bueno, vamos a poner x, vamos a poner x más raíz de 8, vamos a poner x menos raíz de 8, después vamos a poner x cuadrado menos 4, pero todo esto elevado a 3 medios, y finalmente vamos a poner a la derivada, bueno, y por supuesto a la función. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a poner ahí, ahí. Entonces vamos a hacer el análisis del 2 en adelante, ¿ya? Del 2 en adelante. Entonces, a ver, acá vamos a poner el 2. Entonces, ¿a quién tenemos que poner acá? Bueno, tenemos que poner al... los puntos críticos perdón, los valores que hacen que cada una de estas expresiones sean 0, ¿ya? El único que vamos a tener que poner ahí es el raíz de 8, los otros no. Entonces vamos a poner aquí raíz de 8. ¿Por qué los otros no? Porque son menores que 2. ¿Está bien? Entonces, el único valor que vamos a poner es el raíz de 8 y ningún otro valor adicional. Entonces, aquí vamos a hacer esto. Por ahí. Ya. Y ahora vamos a empezar a rellenar esta tabla con los signos. Entonces, fijarse, bueno, el x es que es mayor que 2, entonces esto es positivo. Esto siempre es positivo si es que el x es mayor que 2. Positivo. Esto de acá va a ser 0, justamente ahí, en el raíz de 8. Para los valores mayores que el raíz de 8, esto es positivo, en caso contrario son negativos. Esto, si es que el x es mayor que el 2, entonces esto es siempre positivo. Por lo tanto, la primera derivada entre el 2 y el raíz de 8 es negativa. La primera derivada exactamente en el raíz de 8 es 0. Y la derivada va a ser positiva si es que el x es un valor mayor que el raíz de 8. ¿Qué me está diciendo esto? Esto me está diciendo que la función aquí va decreciendo, aquí la función va creciendo, y por lo tanto en raíz de 8 se alcanza un mínimo local. ¿Está bien? Eso es lo que podemos concluir acerca de la tabla y gracias al criterio de la primera derivada. Entonces, x igual raíz de 8 es mínimo local. ¿Sí? Ya, bien. Y con eso estaríamos, digamos, listos, ¿ya? Estaríamos listos porque con esto ya podemos hacer un bosquejo del gráfico. Vamos a poner por ahí. Vamos a poner aquí al 2, ¿cierto? El raíz de 8 por acá, raíz de 8 por ahí, y vamos a poner al menos 2 por acá, menos 2 por ahí, y vamos a poner al menos raíz de 8 por acá. Entonces, ¿qué pasa acá? Pasa que, bueno, primero, si nosotros calculamos f en raíz de 8, esto nos va a quedar, bueno, raíz de 8 al cuadrado, que sería 8, partido por raíz de 8 al cuadrado. Bueno, aquí nos va a quedar raíz de 8 al cuadrado, es decir, 8 menos 4, 4. Así que esto nos va a quedar un 2, entonces f de raíz de 8 es 4. Entonces, la imagen del raíz de 8 va a estar por ahí, más o menos. Entonces, 4. La imagen del menos raíz de 8 también tiene que ser 4, simplemente porque la función es par. ¿Está bien? Así que la imagen de S es exactamente lo mismo que la imagen de S. Además, el límite
cuando x tiende a 2 por la derecha de la función f es más infinito. ¿Por qué es más infinito? Porque fíjense, esta función es siempre positiva en su dominio, ¿ya? Y la función va, cuando el x se acerca al 2 por la derecha, el denominador se acerca a 0. Así que esta fracción empieza a aumentar con signo positivo, y eso me está diciendo que el límite es más infinito cuando me acerco al 2 por la derecha. Eso está diciendo que la recta x igual 2 es una asíntota vertical de la función f, pero es una asíntota por la derecha, ¿está bien? Por la izquierda no puede ser porque todo lo que está acá no corresponde al dominio de la función f, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la función f entre el 2 y el raíz de 8 va decreciendo, tiene una asíntota vertical en 2, así que su gráfico debería ser más o menos así, va decreciendo, es lo único que, ¿sí? Y tiene una asíntota acá, y después del raíz de 8 en adelante va creciendo, así que tiene que ser algo así, ¿está bien? Este corresponde al gráfico de la función del 2 en adelante, ¿ya? Si quiero el gráfico de la función del menos 2 hacia atrás, lo único que tengo que hacer es reflejar esto con respecto al eje Y. Es decir, el gráfico va a quedar algo así y algo así, que sería la reflexión de esto con respecto a esto, ¿ya? Es un bosquejo simplemente. Y con eso finalizamos este ejemplo. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá tenemos que el raíz de 8 es mínimo local, pero también menos raíz de 8 es mínimo local. Así que entonces x menos raíz de 8 es mínimo local. ¿Ya? Fíjense que más conclusión uno puede sacar de acá, ¿ya? Nosotros al principio habíamos concluido que la función va creciendo del raíz de 8 en adelante. Pero ¿qué pasa en el otro caso? Como estamos reflejando, si la función va creciendo del raíz de 8 en adelante, entonces la función tiene que ir decreciendo del menos raíz de 8 hacia atrás y creciendo del menos raíz de 8 hasta el menos 2, ¿sí? Esto es simplemente por la paridad de la función, ¿está bien? Entonces ahí todas las conclusiones que dije, esas se las dejo a ustedes, ¿ya? Con eso estamos listos con esta parte acerca de el repaso del criterio de la primera derivada, ¿ya? Lo que viene a continuación es el criterio de la segunda derivada, ¿ya? Para detectar máximos y mínimos locales de una función, y es el que está acá. Entonces dice CAF una función dos veces derivable, este es el requisito para el criterio de la segunda derivada, ¿ya? Y supongamos que la derivada en ese punto es 0, ¿ya? Y además, la segunda derivada en ese punto es negativa. Lo que uno puede concluir es que f tiene un máximo local o relativo en el punto x0, ¿ya? Entonces vamos a poner acá teorema, criterio de la segunda derivada para detectar máximos y mínimos locales. Pero bueno, son dos, este es uno para máximos locales y aquí está el otro para mínimos locales, ¿ya? Entonces vamos a poner primero para máximos locales. Entonces dice lo siguiente, que f dos veces derivable, f' de x0 igual 0 y f2' de x0 negativa. Entonces todo esto que está acá implica que x0 es máximo local. Pongamos la demostración acá. La demostración es bien cortita, ¿ya? Y de hecho aquí está la idea, digamos, de la demostración, una idea bien, bien importante, ¿ya? Entonces, por definición, la segunda derivada en el punto x0 es el límite, cuando x tiende a x0, de f' de x menos f' de x0 partido por x menos x0,
¿ya? Eso simplemente por definición de segunda derivada. Por hipótesis tenemos que la derivada en x0 es 0, así que esta parte se hace 0 y por lo tanto este límite me queda límite cuando x tiende a x0 de f' de x partido por x menos x0. Y esto, por hipótesis, tenemos que es negativo. ¿Está bien? Si este límite es negativo, esto implica que esta cantidad, x menos x0, es negativa en una vecindad de x0. ¿Está bien? Si es que el límite me da menor que 0, significa que la función correspondiente es negativa en una vecindad del x0. ¿Está bien? Pero si es que el x es mayor que el x0, digamos a la derecha del punto x0, nosotros tenemos que x menos x0 es positivo. Si esto es positivo y resulta que el cociente es negativo, esto implica que f' de x va a ser negativa a la derecha del x0, para todo x mayor que x0. ¿Está bien? Por otra parte, si es que el x es menor que el x0, esto implica que x menos x0 va a ser negativo. Y si esto es negativo, para que esto, claro, si es que esto es negativo, ¿ya? Entonces para que este cociente sea negativo, resulta que la primera derivada tiene que ser positiva. Mayor que 0 para todo x menor que el x0. Entonces fíjense en lo que tenemos. Tenemos que la primera derivada es negativa a la derecha, ¿ya? Tenemos que la primera derivada es positiva a la izquierda, ¿sí? Entonces tenemos que a la izquierda, ¿ya? La función, perdón, a la derecha la función va decreciendo y a la izquierda la función crece. Entonces esto de acá implica, o mejor pongámoslo así, entonces a esto le vamos a poner 1, a esto le vamos a poner 2, entonces aquí ponemos de 1 y 2, tenemos que x0 es máximo, local. Esta conclusión la sacamos en base a esto, y eso es justamente el criterio de la primera derivada, ¿ya? El criterio que nosotros, acá, este, ¿sí? Entonces, fíjense, derivada negativa a la derecha del x0, y derivada positiva a la izquierda del x0. Cuando estamos en esta situación, resulta que el punto es un máximo local, ¿ya? Entonces, con eso estamos listos. La demostración está finalizada, ¿ya? Para el otro caso, ¿ya? Para este caso la demostración es exactamente la misma. Aquí lo que uno va a tener que hacer es cambiar este mayor, o sea, perdón, este menor por un mayor. Por lo tanto, aquí la conclusión sería que esta función es mayor que 0 en una vecindad del x0, y aquí habría que argumentar de la misma manera, habría que cambiar los signos y la conclusión sería mínimo local, ¿ya? Así que la demostración es muy similar, queda de ejercicio para ustedes. Bien, ¿cómo funciona esto? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo funciona esto. Recuerden acá, importante, este criterio solamente sirve en el caso de que la función sea 2 veces derivable. Para funciones que no son 2 veces derivables, lo que tenemos que usar es simplemente este criterio, el criterio de la primera derivada, ¿ya? El criterio de la primera derivada es mucho más fuerte, ¿ya? Mucho mejor, digamos, dado que no exige tanto, ¿ya? En el criterio de la segunda derivada uno exige mucho, exige 2 derivadas, en el otro no, se exige menos, ¿está bien? Ya, entonces, vamos a ver el ejemplo 1. F de x igual x cubo menos 3x más 1, ¿ya? Entonces queremos encontrar los máximos y mínimos relativos a esas funciones. En este caso nosotros podemos usar cualquiera de los dos criterios, ya sea el criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda derivada. En ese caso ahí uno decide cuál
prefiere ocupar. Yo, a modo personal, considero que es mucho mejor el criterio de la primera derivada, ¿ya? Entonces, vamos a usar este criterio ahora para ver cómo funciona para este caso, ¿ya? Entonces, tenemos que encontrar los puntos críticos. En este caso, f es derivable en todo R. F es derivable en todo R. Por lo tanto, los puntos críticos de esta función corresponden a los puntos en donde la deriva es 0. ¿Ya? Entonces, tenemos eso. Esto es 0, si y solo si 3x cuadrado menos 3 es igual a 0. Aquí está la primera derivada de la función f. ¿Ya? Esto es exactamente lo mismo que poner x cuadrado menos 1 igual 0. Y por lo tanto tendríamos que el x es 1 o menos 1. Ahí estarían los puntos críticos de la función. Segunda derivada. Segunda derivada. En el fondo, derivar esto me queda simplemente 6x. Evalúo los puntos que obtuve antes, el 1 y el menos 1, en la segunda derivada. Si evalúo el 1, me da 6. Como esto es positivo, esto implica, por esta parte de acá, que f tiene un mínimo local o relativo en este punto. Es decir, x igual a 1 es mínimo local. Por otra parte, si es que nosotros evaluamos el menos 1, esto nos va a quedar un menos 6, esto es negativo, y por el anterior, si es que la segunda derivada es negativa, entonces f tiene un máximo relativo o local en menos 1. Menos 1 es máximo local. ¿Está bien? Entonces, así funciona el criterio de la segunda derivada, ¿ya? Para detectar máximos y mínimos relativos, ¿ya? Con eso terminamos esta parte, ¿ya? Lo que viene a continuación es el significado de la segunda derivada. Entonces, vamos a partir con la definición de una función convexa. ¿Qué es una función convexa? Entonces nosotros diremos que una función f es convexa en un intervalo i siempre y cuando se cumpla esta condición para todos los puntos en el intervalo y para todo lambda entre 0 y 1. ¿Ya? Geométricamente esto quiere decir que la cuerda que une los puntos x1, f de x1, que estaría acá, digamos que la azul es la f, ¿ya? El gráfico de la función f es lo que está en azul, ese que está ahí sería el punto x1, f de x1, y el punto x2, f de x2 sería el que está acá, ese que está ahí. ¿Ya? Entonces, geométricamente, esto nos dice que la cuerda que une esos dos puntos está siempre por encima del gráfico de la f. Vamos a ver eso, por qué es así. ¿Ya? Entonces, primero, un par de observaciones. Entonces, primera observación. Entonces, si es que yo considero el conjunto 1 menos lambda por x1 más lambda x2, me equivoqué, tiene que ser así, lambda x2, tal que lambda está entre 0 y 1, entonces esto no es nada más ni nada menos que el intervalo x1, x2. ¿Ya? Una manera de visualizar eso es la siguiente. Entonces vamos a poner acá, ¿qué pasa cuando el lambda es 0? Entonces con lambda igual 0, ¿qué se obtiene? Entonces si yo pongo lambda igual 0, aquí me va a quedar 1 menos 0 por x1 más 0 por x2, o sea, me quedó el punto x1. Cuando lambda es 1, por ejemplo, cuando lambda es 1, entonces esta parte se va a hacer 0 y me va a quedar simplemente esto, así que me quedó x2. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo pongo lambda igual 1 medio, lambda igual 1 medio, entonces con lambda igual 1 medio, aquí me quedaría 1 medio x1 más 1 medio x2, es decir, me queda el promedio de x1 y x2 justamente a la mitad.
puedo continuar dando valor entre 0 y 1 y al final todo lo que vamos a determinar son los valores que están en este intervalo, ¿ya? Así que si es que yo tengo esto y el lambda recorre todo el intervalo 0, 1, entonces eso me da como resultado el intervalo x1, x2. Es una manera de describir el intervalo x1, x2, ¿ya? Una manera distinta. ¿Está bien? Segundo. La cuerda, a ver, ¿cómo lo decimos acá? Ya, entonces, primero, el gráfico de f en x1, x2 bueno, es por definición esto. O sea, aquí voy a poner el gráfico de la función f sería el conjunto de todos los x, f de x, de manera que el x se encuentre entre x1, x2. ¿Sí? O sea, sería como esta parte de acá. Justamente esa parte que está ahí entre x1 y entre x2, eso que está ahí, está expresado de esta manera. ¿Ya? Eso, digamos, es por definición. Pero esto yo lo puedo ver de una manera alternativa. Yo lo puedo ver de la siguiente manera. Lo puedo ver como 1 menos lambda, x1 más lambda x2, coma, este sería como el x, ¿ya? Y aquí es f de 1 menos lambda x1 más lambda x2, ya, aquí me faltó un paréntesis, o sea, el gráfico, estoy cambiando el x por esto que está acá, eso es lo único que estoy haciendo, ya, cambiando el x por eso que está ahí, cambio el x aquí, me queda eso, cambio el x acá adentro, me queda eso que está ahí. Y ahora, con lambda entre 0 y 1. ¿Sí? Así que el gráfico de la función f lo puedo escribir de esta manera, o bien lo puedo escribir de esta manera. ¿Y por qué lo puedo escribir de esta manera? Porque simplemente si el lambda está entre 0 y 1, entonces eso que está acá me va a generar todo el intervalo x1, x2, como lo vimos anteriormente. ¿Ya? Por otra parte, esa es la segunda observación. Tercera observación. Fíjense acá que la recta que une estos puntos, ¿sí? A ver, claro, ya. Entonces, el gráfico de la recta que une los puntos x1, f de x1, x2, f de x2 es el siguiente. Entonces aquí voy a poner el gráfico de la recta, ¿ya? O el segmento, digamos. Sí, queda mejor el segmento. Entonces, del segmento que une esos puntos, se puede escribir de esta manera. Entonces, aquí va a quedar el conjunto de los puntos x, una cierta función f, que en el fondo va a estar determinada por esta parte que está acá. Es decir, me va a quedar 1 menos lambda x1 más lambda x2, 1 menos lambda f de x1 más lambda f de x2, de manera que lambda esté entre 0 y 1. Entonces, el gráfico del segmento de recta está determinado por este conjunto de puntos. ¿Está bien? Entonces, que se cumpla esta cantidad, o sea, que se cumpla esta desigualdad que está acá,
es equivalente a decir que el gráfico de la función f tiene que estar por debajo de la recta o el segmento de recta que une esos puntos, porque en el fondo lo que estamos haciendo es comparar la segunda componente del gráfico, del segmento, con la segunda componente del gráfico de la función f. Entonces, efectivamente, lo que se está haciendo acá, con esta desigualdad, lo que se está midiendo es si es que la función f está por debajo o por arriba de la función, digamos. Pero en este caso está por debajo, ¿ya? Eso es lo que significa convexidad, ¿ya? Para cualquier par de puntos, el gráfico de la función está por debajo, ¿ya?, del segmento de recta que une los puntos x1, f de x1, x2, f de x2. ¿Ya? Eso es con respecto a la interpretación geométrica de la convexidad. Otra definición importante es una función cóncava. ¿Qué significa una función cóncava? Significa que esta desigualdad se tiene que cumplir para todos los puntos en el intervalo y para todo lambda entre 0 y 1. Aquí está la interpretación geométrica. Interpretación geométrica básicamente dice que la cuerda que une los puntos x1, f de x1, x2, f de x2, tiene que estar por debajo del gráfico de la función f, ¿ya? Totalmente contrario al anterior, ¿sí? Una observación importante acá, vamos a poner esto, observación, f es cóncava, sí, solo sí, menos f es convexa. Es una manera de definir convexidad también, ¿ya? Eso. Entonces, una observación importante con respecto a la concavidad de la convexidad: si una función f es derivable en un intervalo abierto, ¿ya? Entonces se puede concluir que f es convexa en ese intervalo si es que su gráfico está por sobre las rectas tangentes al mismo, ¿ya? En este caso, las funciones cóncavas, perdón, para el caso de las funciones cóncavas, ocurre que las rectas tangentes están por arriba, ¿ya? O dicho de otra manera, el gráfico de la función está por debajo de las rectas tangentes. ¿Cómo se visualiza eso? Entonces, vamos a poner acá concavidad y convexidad para funciones derivables. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ve la concavidad? Vamos a poner aquí concavidad con respecto a esta observación, por supuesto. Entonces, la concavidad se ve de esta manera. Digamos que tengo una función de esta forma, cóncava, ¿ya? Entonces, lo que está diciendo es que si yo tomo un punto aquí, trazo su recta tangente, entonces la recta tangente tiene que estar por encima del gráfico de la función, ¿sí? Si yo tomo otro punto por acá, trazo la recta tangente, entonces la recta tangente se va a encontrar por encima. Eso tiene que ocurrir con todos, pero exactamente todos los puntos que están en el dominio, ¿está bien? Entonces, así se ve, así se puede establecer, digamos, de manera equivalente la concavidad para funciones que son derivables, ¿ya? En general, una función cóncava o convexa no tiene por qué ser derivable, ¿ya? Hay funciones convexas que no son derivables en algunos puntos, ¿ya? Tienen, por ejemplo, el caso del valor absoluto, una función convexa, ¿ya? Que no es derivable en el cero. Pero para el caso de las funciones que sí son derivables, entonces la concavidad se ve de esta manera. ¿Cómo se ve la convexidad? Vamos a poner aquí convexidad. La convexidad se ve de una manera, digamos, similar, análoga, ¿ya? Ahí tenemos una función convexa. Entonces, si yo es que pongo un punto acá, trazo la recta tangente, me puedo fijar que la recta tangente se encuentra por debajo del gráfico de la función. Si yo tomo otro punto por acá, entonces puedo observar exactamente lo mismo.
Si tomo otro punto por acá, entonces puedo observar exactamente lo mismo, y lo mismo voy a observar para todos los puntos que están acá, ¿ya? Entonces, para la convexidad, el gráfico queda por arriba de todas las rectas tangentes. Para la concavidad, el gráfico queda por debajo de todas las rectas tangentes. ¿Está bien? Eso es con respecto a concavidad y convexidad, ¿ya? Importante acá, los puntos de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Entonces, sea f una función y x0 un punto en el dominio. Esta parte es súper importante, ¿ya? X0 un punto en el dominio. Entonces, si f tiene un cambio de concavidad en el punto x0, es decir, pasa de convexa a cóncava o cóncava a convexa, entonces nosotros decimos que x0 es un punto de inflexión. ¿Cómo se ve eso? Se ve de esta manera. Entonces aquí vamos a poner puntos de inflexión. Puntos de inflexión. Entonces vamos a hacer un par de gráficos, ¿ya? Aquí vamos a poner por acá, digamos, x0. Por aquí vamos a poner la imagen de x0, f de x0, y vamos a poner LG Y, LG X, y vamos a copiar esto 4 veces. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3 y 4. Ya. ¿Por qué 4 veces? Por lo siguiente. A ver, voy a poner ahí bien marcado el punto. Ya. Entonces, dice que un punto es un punto de inflexión si es que en ese punto se produce un cambio de concavidad, ¿ya? De cóncava a convexa o viceversa. Supongamos que el cambio se produce de esta manera. O sea, lo que ocurre acá es que el cambio es de convexa a cóncava, ¿sí? De convexa a cóncava. Puede ser de esta manera, ¿sí? Pero también puede ser de esta otra manera. A ver, quiero convexidad, claro, puede ser así y así. Fíjense que aquí también hay un cambio de convexa a cóncava, ¿está bien? Esto lo vamos a notar bien acá. Entonces, convexa a cóncava. ¿Está bien? O sea, convexa a la izquierda el x0, cóncava a la derecha, convexa a la izquierda, cóncava a la derecha. ¿Está bien? Entonces, en este punto se produce un punto de inflexión. ¿Ya? Por otra parte, vamos a mostrar acá el cambio de cóncava a convexa. Estos simplemente son ejemplos para visualizar un punto de inflexión en un gráfico. ¿Ya? Entonces quiero pasar de cóncava a convexa. Entonces, cóncava, convexa, cóncava, convexa. ¿Está bien? Entonces, de estas 4 maneras se podrían presentar los puntos de inflexión. Por ejemplo, ¿de qué depende si es así o así? Depende simplemente del crecimiento. Fíjense, aquí la función sería convexa decreciente, aquí sería convexa creciente, cóncava decreciente, cóncava creciente. Y lo mismo con el resto. ¿Está bien? Entonces, un punto de inflexión es un punto en donde hay un cambio de concavidad. Puede ser de convexa a cóncava o viceversa. ¿Está bien? Bien. Y lo que vamos a ver a continuación es cuál es el significado que tiene la segunda derivada. ¿Ya? ¿Qué me ayuda? ¿De qué me sirve la segunda derivada? ¿Ya? Y eso lo dice este resultado que está acá. Entonces dice sea f una función dos veces derivable en un intervalo abierto i. ¿Ya? Em, entonces tenemos 3 puntos. Si es que la segunda derivada se hace 0 en todo el intervalo ahí, entonces uno puede concluir que la función es una función lineal. Es decir, el gráfico de esta función es una recta. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Em, Vamos a poner ahí. Entonces, primer punto.
f2' de x igual 0 para todo x en un intervalo y es un intervalo abierto, implica que f de x es ax más b, ¿cierto? Es decir, el gráfico de esa función corresponde a una recta. Como en la recta, depende de los valores de a y de b, ¿está bien? Puede que la sea positivo, puede que la sea negativo, puede ser cualquier tipo de recta, ¿ya? Entonces sería, qué sé yo, la recta podría ser así, o bien la recta podría ser, a ver, de esta otra forma. Algo así, ¿sí? O incluso podría ser horizontal, ¿ya? Eso es por un lado. Segundo punto, dice, si la función es, la segunda derivada es positiva para todo x en el intervalo y, entonces f es convexa, ¿está bien? Entonces, punto 2, f2' de x es mayor, vamos a poner mayor, mayor que 0 para todo x en y, esto implica f convexa, estrictamente convexa. Si yo cambio el mayor por mayor igual, lo único que estoy agregando acá es que la única diferencia entre ser mayor o mayor igual es que si es mayor, la convexidad es estricta, va a haber, se va a curvar, digamos, el gráfico de la función. Sin embargo, si yo pongo mayor o igual que 0, podría pasar esto. Podría ser trozos de rectas, ¿sí? O podría ser simplemente una recta, ¿ya? Eso. Eso es para aclarar esa parte. Entonces, digamos, no estaría mal si es que yo pongo f2' mayor que 0, f convexa, y eso se ve de esta manera. Ahí, ¿ya? Tercero, f2' de x negativa para todo x en y implica f cóncava. Es decir, el gráfico tiene que ser más o menos así. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es la demostración de uno de ellos, el resto va a quedar de tarea, ¿ya? Entonces vamos a hacer la demostración del punto 2. Entonces, vamos a demostrar 2. ¿Ya? Entonces, vamos a partir de la siguiente manera. Sean x0, x, dos elementos en el intervalo y. Recordemos que el intervalo y es un intervalo abierto, ¿ya? Entonces tenemos dos casos. Supongamos que x0 es menor que x, ¿ya? El caso contrario sería que x0 sea mayor. Si son iguales, esto es trivial, ¿ya? Entonces, en este caso, por el teorema del valor medio, por teorema del valor medio aplicado a f, tenemos que existe C entre estos dos valores, entre x0 y x, tal que vamos a ir más abajo, f' de c, ¿sí?, es igual a f de x menos f de x0 partido por x menos x0. ¿Está bien? Como estamos suponiendo que la segunda derivada es negativa, o sea, perdón, es positiva, como f2' es positiva, entonces tenemos que f' es creciente. Eso es, digamos, el criterio de la primera derivada, ¿ya? Primera derivada, o sea, si la derivada es positiva, la función es creciente, si la derivada es negativa, la función es decreciente. Entonces, eso lo aplicamos a la segunda derivada y concluimos que la función es creciente. Si la función es creciente,
Esto implica que f' de c tiene que ser mayor que f' de x0, porque el c es un valor que está entre medio. Entonces f' en x0 tiene que ser menor que f' en c, y a su vez tiene que ser f' en c menor que f' de x. Pero a mí me interesa esta parte. Entonces, como la función es f' es creciente, entonces tenemos que f' de c es mayor que f' de x0, y con lo cual tenemos lo siguiente: f' de x0 es menor que f de x menos f de x0 partido por x menos x0. Podemos pasar este multiplicando. Esa cantidad que está ahí es positiva porque estamos suponiendo que el x es mayor que el x0, acá. ¿Sí? Entonces esa parte es positiva. Si es que multiplicamos por esto no me va a cambiar la desigualdad. Entonces vamos a multiplicar. Va a quedar f' de x0 multiplicado por x menos x0. Y este lo pasamos sumando. Entonces me va a quedar esto. Y esto menor que f de x, y esto se va a cumplir para todo x mayor que el x0. ¿Está bien? Entonces, para todo x mayor que x0, se cumple esto que está acá. ¿Qué me está diciendo eso? Esta desigualdad nos dice que la función f se encuentra por encima de la recta tangente en el punto x0. ¿Está bien? Entonces, digamos, se concluye esto. Entonces vamos a tener el punto x0 por ahí. Tenemos f de x0 por ahí. Tenemos la función mayor, ¿sí? Y la recta tangente así. Eso es lo que concluimos, ¿sí? Estamos haciendo esa conclusión a la derecha del x0, ¿ya? Es lo único que podemos concluir. Por otra parte, vamos a poner el caso 2, que correspondería al caso en que x sea menor que x0. Entonces supongamos ahora que x es menor que el x0. Entonces, eso. Nuevamente vamos a aplicar el teorema del valor medio. Entonces, por teorema del valor medio aplicado a f, tenemos que existe un valor c entre x, x0. Pongamos c asterisco, un c distinto, ¿ya? No tiene por qué ser el mismo que el anterior. Pongamos otro nombre mejor. Existe un valor d en ese rango, tal que f' de d tiene que ser igual a f de x0 menos f de x partido por x0 menos x. Esto de acá es exactamente lo mismo que escribir f de x menos f de x0 partido por x menos x0. Simplemente factorizo por un signo menos arriba, factorizo por un signo menos abajo, los cancelo y me queda eso que está ahí, ¿ya? f' de d. Ahora nuevamente vamos a ocupar el hecho de que la segunda deriva es positiva. Si es que la segunda deriva es positiva, entonces lo que vamos a concluir es que f' en d tiene que ser, déjenme anotar eso, como segunda deriva es positiva, entonces f' es creciente, y por lo tanto se concluye que f' de d tiene que ser menor o igual que f' de x0. ¿Está bien? Claro, eso. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente: f' de x0 va a ser mayor o igual que esta cantidad que está acá. Pero aquí en este caso nosotros estamos suponiendo que el x es menor que el x0. Por lo tanto, esta cantidad ahora va a ser negativa.
Si yo multiplico por esto, la desigualdad me va a cambiar y me va a quedar esto, f' de x0 multiplicado por x menos x0, aquí me va a quedar un menor igual, f de x, y este f de x0 lo voy a pasar sumando. Entonces esto se va a tener para todo x menor que el x0. Conclusión, la recta tangente está por debajo del gráfico de la función a la izquierda. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a concluir es esto que está acá. Entonces vamos a tener ahí el x0, vamos a tener aquí, digamos, la imagen f de x0, tenemos, digamos, la curva acá, y la recta tangente, qué sé yo, por ahí. Eso fue lo que concluimos en esta parte. O sea, a la izquierda del x0 se tiene que la función está por arriba de la recta tangente. Entonces, si yo junto esto con lo que está acá, vamos a tener que la función es convexa en todo el intervalo y, dado que el x0 y el x son arbitrarios. ¿Está bien? Entonces, por lo tanto, de 1 y 2, ¿cierto? A ver, claro, de 1 y 2, de 1 y 2, tenemos que f de x0 más f' de x0 por x menos x0 es menor que f menor o igual, de hecho, que f de x, y esto es para todo x en el intervalo, bueno, va a ser tanto a la derecha como a la izquierda del x0. Para todo x en y. Y como el x0 es arbitrario, como x0 en y es arbitrario, entonces tenemos que f es convexa. Es convexa en el intervalo i. Y con eso terminamos la demostración del punto 2. La demostración del punto 3 es similar, la demostración del punto 1, bueno, es también sencilla, ¿ya? Y eso queda para los y las estudiantes. Bien, para finalizar la clase, está este último resultado para detectar puntos de inflexión, ¿ya? En este resultado se necesita una tercera derivada. Quizá una tercera derivada no es tan necesario, sino que basta con tener dos derivadas. Por ejemplo, vamos a poner aquí un teorema, que sería algo análogo al criterio de la primera derivada para detectar máximo y mínimo locales. Aquí podría ser un criterio de la segunda derivada para detectar puntos de inflexión. ¿Cómo sería ese resultado? Sería algo así: f dos veces derivable, eh, dos veces derivable digamos, en una vecindad de un punto que contiene, perdón, en una vecindad de un punto x0, en una vecindad de x0, digamos que se cumplen las siguientes condiciones. Segunda derivada positiva para todo x mayor que x0. Segunda derivada negativa para todo x menor que x0. Estas dos cosas implican que x0 es punto de inflexión. Este sería como el análogo al criterio de la primera derivada, pero para puntos de inflexión, ¿ya? A ver. De hecho, voy a poner aquí 1, y aquí vamos a poner 2, que sería algo, vamos a copiar esto, similar. Lo único que vamos a hacer es un pequeño cambio. Y el pequeño cambio que vamos a hacer es aquí. Entonces aquí vamos a poner menor, aquí vamos a poner mayor, entonces se va a concluir exactamente lo mismo, ¿ya? En este criterio, ¿ya? No se necesitan tres derivadas, ¿ya?
Se necesitan solamente dos. Tengo que ver qué pasa con la derivada a la derecha y a la izquierda del punto, para saber si es punto de inflexión. Si hay un cambio de signo en la segunda derivada, entonces el punto es un punto de inflexión, siempre y cuando el punto sea parte del dominio de la función. ¿Está bien? En este caso es otra manera de detectar puntos de inflexión, pero necesito tercera derivada, ¿ya? En el caso de que una función no tenga tercera derivada, entonces lo que uno tiene que hacer es aplicar este criterio que está acá, ¿ya? Este criterio funciona para cualquier función que tenga dos derivadas. Si es que la función no tiene tres derivadas, entonces em, esto de acá no aplica y debería aplicar esto, ¿ya? Y bueno, lo último es la parte de ejercitación, que ya saben que es para los y las estudiantes, ¿ya? Tenemos dos ejercicios en esta parte, en esta primera lámina, y tenemos tres ejercicios más en esta otra lámina, y con eso finalizamos la clase.